Comenzamos entonces nuestra segunda aula sobre la Eucaristía y para ayudar a resolver la tarea que teníamos, por lo menos en un inicio y darnos algunas luces, ya escuchamos algunas compañeras aquí del curso y vamos a escuchar qué nos dice Santo Tomás de Aquino al respecto, ¿cierto? Tengo un amigo muy especial en Argentina, el padre Javier Olivera, inclusive está viniendo el próximo semestre a dictar unos cursos aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana al respecto de la historia, la verdad y la teología, la cuestión de la verdad en la historia y en la teología, muy interesante. Entonces yo le he pedido a él en algún momento algunos documentos acerca de la comunión de nuestro Señor en la última cena, ¿no? Y él muy amablemente me había mandado unos textos y algunos comentarios al respecto, y miren que el asunto no es así de sencillo, el asunto es muy complicado, teológicamente hablando es muy complicado. Vamos entonces a ver qué nos dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Porque un hombre brillante, una luz que brilló de manera especial en toda la teología, yo diría que la luz que más ha brillado en estos 2000 años de historia de la Iglesia en cuanto a teología, un hombre absolutamente brillante. Y la Suma Teológica, que es su gran, el documento que consigna de manera especial todos sus estudios, en una primera impresión uno podría tener una primera impresión y decir, debe ser un libro pesado de leer, pero no, solamente ir a Santo Tomás, leerlo con calma y se entiende. La mejor manera de entender a Santo Tomás de Aquino no es ir propiamente a un intérprete, sino ir a Santo Tomás, porque él escribe de una manera muy lógica, tiene un sistema, la escolástica es muy clara a la hora de explicitar una temática. Entonces, ¿qué nos dice Santo Tomás de Aquino al respecto? Con esto comenzamos y después seguimos con nuestro tema. Les comparto entonces inclusive no lo vamos a leer todo porque no, se nos va a ir el encuentro del día de hoy en esto, pero por lo menos una degustación de lo que nos dice Santo Tomás. En la Suma Teológica, les voy a dar entonces qué parte de la Suma Teológica Santo Tomás aclara esto. ¿Estás grabando? Estoy grabando, sí. Bueno. Cristo tomó su cuerpo y su sangre en la última cena en especie ajena. Entonces aquí empiezan una serie de términos un poco técnicos y teológicos, pero para dejar claro cómo fue la comunión, ¿no? Cómo fue la última cena de nuestro Señor. Cristo tomó su cuerpo y su sangre en la última cena en especie ajena, es decir, bajo las especies de pan y vino, y no bajo especie propia, o sea, como Él, porque si no se habría autoconsumido. La presencia real del cuerpo y la sangre del Señor permanecen siempre que permanecen las especies eucarísticas. O sea, siempre que aparece, en apariencia está el pan es pan y el vino es vino. Por ejemplo, si el vino se degenera, se degrada, deja de ser vino en sus accidentes, ahí deja de estar presente la Eucaristía. En algún momento me tocó un accidente en una celebración de una Eucaristía campal. Se cayó la tarima donde estaban celebrando la Eucaristía, ya después de la consagración, entonces quedaron hostias, el Santísimo pues, quedó regado y tirado por todo lado. Vaya usted, recoja eso en medio de los escombros. Eso habían pedazos de la tierra, de las materas, de los floreros que habían ahí, de los adornos, pedazos de tabla, bueno, ¿cómo? Entonces, ahí un sacerdote dijo, no, llamen a los bomberos. Llamaron a los bomberos y empezaron a regar agua. Entonces, claro, con el agua, la hostia pierde sus accidentes, o sea, deja de ser pan en accidente, entonces deja de estar la presencia de nuestro Señor. Entonces, mientras permanecen los accidentes, permanece la presencia eucarística. Por eso, por más pequeñito que sea el pedacito de Santísimo, pero si es pan, si todavía es pan, ahí está la presencia, ¿cierto? Bueno. Entonces, antes, cuando lo echan en el vino, que también tiene un poquito de agua. Sí, pero es que yo consumo el vino, en el vino está también tanto el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. El agua, no, el agua no altera ahí por eso es solo una gota. Inclusive antiguamente, en la celebración de la Eucaristía, se colocaba en la mesita una cucharita muy pequeñita de plata o a veces de oro inclusive. Le cabía exactamente una gota de agua. O sea, esa gota de ninguna manera altera los accidentes del vino. El vino sigue siendo
todavía vino, a pesar de esa gotica de agua. Si es mucha el agua, claro, si ya deja de ser vino no hay consagración. Por ejemplo, un padre no puede coger un vaso de leche y consagrarlo, que no hay vino. Por más que diga las palabras, como eso no es mágico, tiene que existir la materia. Sí. Sí, claro, fue tratado con cierta veneración y todo. Solo que imagínense usted separar la tierra que había caído ahí, los pedazos de madera de todo lo que era el Santísimo. Era más práctico, digamos, y respetuoso también, porque esperar ahí 3 días a que alguien hiciera la limpieza y la selección. Entonces fue una medida de emergencia, pero digo yo, lo resalto para dejar claro que cuando se pierden los accidentes de las dos especies, pan o vino, deja de estar ahí nuestro Señor. Si unas hostias consagradas permanecen un año en un sagrario, llega un momento en que dejan de ser hostias, pues no está la presencia de nuestro Señor, se perdió, porque el pan se daña, le da moho, no sé, cualquier cosa así, ¿sí? Por eso es que hay que cuidar también el Santísimo y renovar las especies eucarísticas en el sagrario, para garantizar la presencia de nuestro Señor. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso queda claro, la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor permanecen siempre que permanezcan las especies eucarística, ¿cierto? La apariencia pan y la apariencia vino, solo apariencia, porque es solo lo que perciben nuestros sentidos, pero la sustancia es Dios, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, en la Suma Teológica Santo Tomás, en el artículo 1 dice, ¿asumió Cristo su cuerpo y su sangre? Entonces ahí están las objeciones. No lo voy a leer todo, pero bueno, por lo menos más adelante. Hay una doble recepción de este sacramento. El sacramento se puede recibir de dos maneras, una espiritual y otra sacramental. Hablamos la otra vez, por ejemplo, de la comunión, ¿no? Que yo puedo hacer una comunión espiritual. Ahora bien, la espiritual no se adecua a Cristo, ya que nada recibió del sacramento. Espiritualmente, ¿en qué podía beneficiarse Cristo del sacramento? Si Él es Dios. En nada. Entonces, espiritualmente no recibió nada, ¿cierto? Pero miren que esto es muy complicado y muy serio, porque uno diría, no, entonces pasó con todos los sacramentos así. Jesús no necesitaba bautizarse, Juan lo bautizó. Pero ¿fue el mismo bautismo que Cristo instituyó después? ¿O era una prefigura del bautismo? ¿La Virgen María se bautizó? La tradición cristiana dice que seguramente la Virgen María se bautizó. Claro. Pero bueno, es otra cuestión, ¿cierto? Bueno, aquí entonces repito, hay una doble recepción del sacramento de la Eucaristía, espiritual y sacramental. Ahora bien, la espiritual no se adecua a Cristo, ya que nada recibió del sacramento. Y en consecuencia, tampoco la sacramental, que sin la espiritual es imperfecta. Claro, porque recibir solo por ejemplo, que yo me acerque al Santísimo Sacramento a comulgar y no estoy preparado espiritualmente y no creo que Jesús está ahí presente, o sea, espiritualmente no tiene un valor para mí ese sacramento, es como si yo no hubiera recibido nada. No se dio cuenta, es como si yo le hubiera dado a un animalito la Eucaristía. Luego, de ningún modo Cristo recibió este sacramento. Eso dice Santo Tomás. Pero él escribe así y después dice, parece que no es así, porque fulano, sutano y perencejo dicen lo contrario. Más adelante dice, pero parece que es así porque fulano, y todos son santos y padres de la iglesia. Es que él pone la cosa difícil. Y al final dice, solución de la cuestión, es así. Entonces vamos a ver hasta dónde llega. Pero es interesante ver el raciocinio que uno dice, cómo las cosas en la iglesia, nosotros no vivimos de prejuicios y de imposiciones doctrinarias en la iglesia. Todo esto es fruto de unos razonamientos y de unas experiencias de fe maravillosas. Por eso es que este hombre escribió esto, porque es un hombre de fe que amaba la Eucaristía. No porque se vivió metido en los libros, no, es porque a partir del amor a la Eucaristía logró explicitar estas maravillas. Entonces dice, San Jerónimo dice lo contrario. San Jerónimo, usted sabe, San Jerónimo que se puso en la tarea básica, fundamental de traducir la Biblia al latín, nada más y nada menos. Bueno, él dice lo contrario. Dice San Jerónimo, el Señor Jesús es al mismo tiempo comensal y convite. ¿No? Las dos cosas entonces. El que come y es comido. Lo dijo San Jerónimo. Y lo canonizaron, pues después de decir semejante cosa y lo canonizaron. Entonces, ¿verdadero o falso? Vamos pensando a ver cómo es la cosa. El Señor Jesús es al mismo tiempo comensal y convite, el que come y es comido. Ahora Santo Tomás responde, ahí mismo,
a lo que dice San Jerónimo, o dijo San Jerónimo. Dice, algunos han manifestado que Cristo en la cena dio su cuerpo y su sangre a los discípulos, pero que Él no los tomó. Algunos. Porque Cristo fue, pero esta afirmación no parece plausible, o sea, parece que no fue así. Entonces lo deja uno pues más. Sigamos. Porque Cristo fue el primero en poner por obra las cosas que instituyó para que las observasen los demás. El bautismo, por ejemplo, ¿cierto? Y así se dice en los Hechos de los Apóstoles 1:1, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, fue una constante en la vida de nuestro Señor. Si Él enseñaba algo, Él lo hacía. O sea, si yo les enseño a ustedes que deben de comulgar para que, ¿cierto? Y que me va a hacer presente, pues yo también lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué ahí iba a contradecir lo que Él siempre hizo? Sigamos, ¿cierto? Por tanto, Él mismo tomó primero su cuerpo y su sangre, y después se lo dio a comer a los discípulos. Y en conformidad con esto, comentando las palabras de Ruth, miren cómo él va tomando textos de la Sagrada Escritura. Dicen que Santo Tomás, un hombre tan brillante, que cuando él tenía sus secretarios para dictar Suma Teológica y otros libros, podía dictar hasta 2 libros al tiempo. Y las citas de la Sagrada Escritura eran de memoria. Dicen que con 2 o 3 veces que él leyó la Sagrada Escritura ya la citaba de memoria. De ese tamaño era la inteligencia de Santo Tomás. Sin embargo, él dijo que aprendió más sentado haciendo oración frente al Santísimo Sacramento o de rodillas en una capilla que lo que aprendió en los libros durante toda su vida. Por eso todos estos escritos son frutos de ¿qué? De una unión mística con nuestro Señor, ¿sí? Así que una esperanza para nosotros, no tengo que sumergirme en los libros para llenarme de Cristo, no, hay otras cosas que me llenan. No quiere decir que los libros no sirvan, ¿no? Son las 2 cosas que nos alimentan, el amor y también el estudio. ¿Seguimos? ¿Se va complicando la cosa? No, yo creo que vamos entendiendo. Después de comer y beber, dice la glosa que Cristo comió y bebió en la cena al dar a sus discípulos el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Por tanto, puesto que los hijos participaron de la carne y de la sangre, Él también participó de ellas. Y Santo Tomás cita aquí una carta de Pablo a los Hebreos. A ver, buscamos en la Sagrada Escritura, por favor. Carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice Pablo ahí. Hebreo 2, 14. Aquí se va poniendo más clara la cosa. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Palabra de Dios. Bueno, entonces queda claro la presencia real de nuestro Señor ahí en cuerpo y sangre. Miren lo que dice Santo Tomás entonces. En los evangelios se lee que Cristo tomó el pan y el cáliz. Ahora bien, esta frase no se ha de entender en el sentido que los tomó solamente en sus manos. No, como afirman algunos, sino que los tomó del modo según el cual lo tomaron los demás. Por tanto, cuando dijo a los discípulos, tomad y comed, y después, tomad y bebed, ha de entenderse que el mismo Señor, tomándolos, comió y bebió. Esto lo dice Santo Tomás. Ya, contradecir a Santo Tomás es muy complicado. Yo no me atrevería, pero sigamos, a ver qué dice más adelante. Por eso algunos escribieron en poesía, entonces él cita de todo, ¿no? Algunos escribieron en poesía, el rey se sienta en la cena entre su turba duodena, él se tiene entre sus manos, él se come mientras se da a sus hermanos. Segundo, hay un segundo punto aquí de aclaración de Santo Tomás. Como aclaramos más arriba, en la cuestión 76, Cristo, en cuanto que está en este sacramento, se relaciona con el lugar, no según sus propias dimensiones, sino según las dimensiones de las especies sacramentales. Y esto es muy interesante, porque cuando... es otro análisis que podríamos hacer en otra clase porque se va para largo. Cuando yo comulgo, ¿yo toco en Cristo o Cristo toca en mí? Cristo toca en mí. La tarea
pero lo voy al final. La tarea al final. Sigamos, ¿qué nos dice Santo Tomás? Puesto que esas especies pudieron estar en las manos y en la boca de Cristo, el pan y el vino, Él mismo pudo estar por entero en sus manos y en su boca. Pero esto no se hubiese podido realizar si se relacionase con el lugar según sus propias dimensiones. Entonces, claro, porque es lo que nosotros pensamos, ¿no? Si Él se comulgó, o sea, Él estaba en dos lugares al tiempo ahí también, ¿cierto? Él se estaba comulgando a sí mismo. Entonces yo pienso en espacio, ¿cierto? Claro, nosotros pensamos según las dimensiones en las cuales nos movemos, ¿cierto? Largo, ancho y alto. Y yo todo lo juzgo según las leyes de la materia. Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar, ¿porque qué? Violo las leyes fundamentales de la materia. Ahora, aquí en el momento de hablar de la Eucaristía, yo no puedo decir eso, no puedo juzgar según esos parámetros materialistas. Primero porque ¿cómo va a meter a Dios en una hostia? Según las leyes de la materia, es imposible, de la física, de la química, es imposible. Entonces, cuando yo hablo de la comunión de nuestros en la última cena, tengo que juzgar según ¿qué? Unas leyes eternas, sobrenaturales, ¿cierto? De otra categoría superior. Bueno, como se ha afirmado más arriba, el efecto de este sacramento no es solo el aumento de la gracia habitual. Bueno, aquí se sale un poco ya Santo Tomás, va para otras cosas, cita a Eusebio de Cesarea, etcétera. Pero voy al grano y repito de nuevo el pedacito donde él nos soluciona la cuestión, ¿cierto? Primero que todo dice que cuando tomó en sus manos, él tomó como tomaron también los demás. No es que solamente tomó y mostró, sino que tomó y comulgó. Para Santo Tomás de Aquino es clarísimo, nuestro Señor comulga en la última cena. Ahora, otra cosa es los beneficios que la Eucaristía espiritualmente pueden traer para él. Claro, no trae ningún beneficio, ¿por qué? Porque Él es Dios, ¿cierto? ¿Qué puede venir de acrésimo en Él? Nada. Para Él el acrésimo no viene nada, porque Él es todo, Él es infinito, Él es la fuente de todo. Bueno, como dice San Jerónimo, entonces, en el fondo Santo Tomás coincide con San Jerónimo. Jesús, esto es bonito, el Señor Jesús es al mismo tiempo comensal y convite, el que come y es comido. Cristo fue el primero en poner por obra las cosas que instituyó para que las observasen las demás. Entonces no fue que Jesús hizo el teatro de que comulgó para que todos, no, Él dio el ejemplo comulgando para que todos repitieran ese mismo acto, ¿cierto? En memoria suya. Bueno, esto es un abrebocas para entrar también después a leer a Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo? Es un análisis un poco literario del texto evangélico. Entonces por eso él hace el análisis también, por eso él pone ahí que él enseñaba, ¿cierto? Pero obraba y hacía lo que enseñaba, para dejar más claro la doctrina. Es que no, en el Evangelio no está ese dato preciso, no está en el Evangelio. Es una cuestión que la Iglesia, la teología va desarrollando a lo largo de 2000 años. Ya Santo Tomás con esto da unas luces impresionantes, otros autores dicen algo más o menos semejante, pero lo bonito es eso, es que a nosotros nos dan un manual como nos dan cuando compramos una lavadora o una licuadora, sino que la Iglesia tiene misterios y esos misterios le dan grandeza a la Iglesia, le dan belleza también, ¿cierto? Bueno, entonces continuamos, tengo aquí varios textos, yo quería el día de hoy tomar en consideración, ¿perdón? Quería tomar en consideración el día de hoy el Catecismo de la Iglesia, ¿sí? Que también tiene unos comentarios muy bonitos al respecto de la Eucaristía. ¿Usted lo tiene ahí? Usted nos va a ayudar con la lectura. Bueno, entonces yo le voy a decir, vamos a ir al Catecismo, vamos a ir a la segunda parte, en la segunda sección. La segunda parte del Catecismo, en la segunda sección, la segunda parte tiene que ver con la celebración del misterio cristiano, ¿sí? Y la segunda sección de esa segunda parte tiene que ver con los 7 sacramentos de la Iglesia. Entonces, en el capítulo primero nos va a hablar de los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿cierto? Y en el artículo 3 vamos a hablar de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Una cosa es el sacramento, otra cosa es la celebración de la Eucaristía,
Santa Misa o la celebración eucarística. Bueno, entonces dice muy claro en el numeral 1322 o 1322. Apunten eso, segunda parte, segunda sección, artículo 3, Eucaristía, sacramentos de iniciación cristiana. Dice en el numeral 1322, la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Y culmina quiere decir que nos prepara de una manera especial para el resto de sacramentos, ¿cierto? Que vienen a completar y a garantizarnos a nosotros una mayor madurez cristiana. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo, recuerden que nosotros no recibimos el ministerio sacerdotal en el bautismo, ¿cierto? Pero con el bautismo somos hijos de Dios porque participamos de su naturaleza divina. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero el sacerdocio que nosotros recibimos no es el sacerdocio sacramental que recibe el sacerdote con la imposición de las manos, ¿no? Es una participación en el sacerdocio de Cristo. Bueno, los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación imprime carácter, ¿cierto? Yo no puedo desconfirmarme, no puedo desbautizarme, yo no puedo arrancar de mí la ordenación sacerdotal, no, porque imprime carácter. El bautismo también imprime carácter. Por ejemplo, el sacerdote cuando es ordenado tiene una mudanza o un cambio en su ser. O sea, es una transformación en lo más profundo de la persona para poder participar de ese sacerdocio ministerial de Cristo. Por eso es tan importante la ordenación sacerdotal, tan solemne y tan grave también, el hecho de realizar el sacerdocio, pues ejercer el sacerdocio ministerial. Por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Eso es lo que hacemos nosotros en la celebración eucarística. Participamos en el sacrificio del Señor porque ahí se renueva de manera incruenta, o sea, sin sangre, el sacrificio del Calvario. ¿Sí? Nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia. Bonito esto y bonito lo anterior también. Este sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre se va a perpetuar por todos los siglos, hasta su vuelta. Después de su vuelta ya no. La segunda venida de Cristo, ya después de la segunda venida de Cristo ya no hay celebración de la Eucaristía. Así como no va a haber celebración eucarística o no hay celebración eucarística en la eternidad, en el cielo, no hay celebración eucarística. Diga. Sí, tal cual. Así como usted lo dice, así es. Permanece sacerdote por siempre. Llegó a la eternidad, sacerdote. La dispensa es para no ejercer el ministerio. Eso es todo. Por eso las dispensas que se solicitan al Vaticano son tan demoradas. Porque es que miren la gravedad. La gravedad, digo, la seriedad. Porque uno tendría que conocer las circunstancias específicas por las cuales un sacerdote recibe la dispensa. O recibe una imposición o una pena canónica y no puede volver a celebrar la Eucaristía ni administrar ningún sacramento. Eso puede ser también una pena canónica. ¿Por qué? Porque tuvo una mala conducta moral. Por ejemplo, es uno de los castigos que puede dar la Iglesia al respecto de una conducta inmoral. Si uno es católico, ya ha sido bautizado, confirmado, entonces
Sí, o sea, por más que usted se meta a una secta que... La otra vez vi eso, absurdo, vi eso en televisión, una secta que adoran los espaguetis o no sé qué. No, mire, imagine usted lo más absurdo, hoy en día, imagine usted lo más absurdo que ya existe. Uno dice, esto se acabó, bueno. Pero usted se puede meter a adorar, no sé, caracoles o lo que usted quiera. Usted no pierde su filiación divina, no la pierde. Usted ya fue bautizado, es bautizado. No es que cuando vuelve a la iglesia vuelven y lo bautizan. No, para nada. Usted ya es bautizado. Usted tiene que abjurar de sus errores, eso sí, pues. Pero usted no, usted es bautizado, no lo van a volver a bautizar. Uno es bautizado, pero eventualmente comete el error, pero es un error. Irse para una iglesia evangélica, por decir algo, y que allá le echan a su cuento de que tiene que bautizar, porque no conocen este sistema realmente, la conciencia que es verdaderamente el sacramento de la comunión y el bautismo. Ajá. Pero muy tranquilamente le va a decir cuándo se va a bautizar. En ese caso, usted como católico apostólico y romano, abjura para poder hacer el que tiene que abjurar, pues ya no tiene que volver a bautizar. Si quiere le pasa para allá y sigue valiendo el bautizo que se hizo en la iglesia católica. No, es que usted ya lo bautizado en la iglesia católica, como le digo, usted puede que le echen aceite, lo que quiera que le echen en la cabeza y le digan que lo están bautizando en nombre de no sé qué Dios, de qué divinidad o del mismísimo no sé qué. No importa, usted tiene su bautismo que le imprimió carácter. Otra cosa es que cuando usted vuelve al seno de la iglesia, usted tiene que apurar de esos errores, porque usted no puede volver como Pedro por su casa el otro domingo a misa, y ya va y se confesó, padre, una cosita así muy sencilla, y después va y comulga. No, es diferente, usted estuvo metido en un adoctrinamiento que lo alejó de lo que la iglesia enseña en su magisterio, en su tradición, etcétera, en las propias Sagradas Escrituras, porque ya negaban no sé cuántos libros de la Escritura. Entonces usted necesita llevar adelante todo un proceso de reconciliación. O sea, en la confesión, usted arrodillado en un confesionario, a usted se le perdona todo. Pues, a no ser un escándalo grave, público, ¿cierto? Que usted quede, por ejemplo, que tenga una repercusión social muy grande por el papel que usted tiene de liderazgo en una sociedad. Eso sí tiene que hacerlo ya a otro nivel, ¿no? Porque la iglesia, por la misma responsabilidad que usted tiene, le exige más a la hora de pedir perdón. Pero en el momento que se va de la iglesia, está apurando. Claro, usted está negando las verdades de la iglesia cuando se mete a cualquier otro. Eso es un pecado, y es un pecado grave, claro que sí. Pero la iglesia como madre y como esposa mística de Cristo siempre tiene las puertas abiertas. Y para eso existen, por ejemplo, los penitenciarios apostólicos, que son sacerdotes, normalmente son teólogos muy bien preparados en algunas iglesias. Por ejemplo, en Santa María la Mayor normalmente hay un penitenciario apostólico. Sacerdotes dominicos en su gran mayoría, porque dominicos, Santo Tomás de Aquino era dominico. Ellos fueron preparados especialmente para la prédica, para la misión, entonces doctrinariamente son muy bien preparados. Y ahí hay absolución o hay pecados muy graves que son reservados al romano pontífice. La persona puede irse a confesar con ese sacerdote. Inclusive ellos tienen el poder de dar indulgencias plenarias, con la sola bendición o con una oración. Reza esta oración y recibe la indulgencia plenaria. O sea, participan de ciertos poderes que tiene el propio Santo Padre. Porque claro, el Papa no puede estar atendiendo a todo el que llega a confesarse de asuntos más bien graves. Por ejemplo, alguien que colabora con la legalización del aborto, la eutanasia en un país. Trabajó para no sé qué fundación que defiende la muerte de los inocentes durante 20 años. Y va a llegar aquí a confesarse en una misa domingo y listo. Un momentico, la cosa no es así. ¿Cierto? Entonces son reservados, sí. Claro, son reservados. Son reservados especialmente para el obispo, el ordinario del lugar. Bueno, entonces queda claro ahí el alimento que nos va configurando, después de esa iniciación cristiana, nos va terminando de configurar, ¿cierto?, en otros Cristos. San Pablo lo dice muy claro en sus cartas, Christianus alter Christus. El cristiano debe ser otro Cristo. Allá debemos aspirar nosotros a llegar, en ser otros Cristos. Y la Eucaristía nos ayuda en esa configuración, porque yo me voy tornando semejante a aquello que consumo, que como. Claro, si yo me alimento mal, mi cuerpo no va a funcionar bien. Si yo me alimento bien, obviamente mi cuerpo va a funcionar bien. ¿Qué mejor alimento que la propia Eucaristía? ¿Cierto? Nos configura con Cristo, ¿sí? Más o menos como un guante de látex.
Esto es una definición teológica. ¿Qué es lo que le da la forma al cuerpo? ¿Qué es lo que informa al cuerpo? El alma. El alma informa al cuerpo. Entonces, haga de cuenta que yo cojo un látex aquí, lo expando así y meto la mano. El látex queda informado por mi mano, de tal manera que el látex toma la forma de ¿qué? De mi mano. Entonces, ¿qué es lo que informa mi cuerpo? El alma. Entonces, cuando yo el alma la alimento con la Eucaristía, ¿cómo empieza el alma a informar el cuerpo? Como Cristo. Por eso Pablo dice, no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. De tal manera él se apasionó por Cristo, de tal manera comulgaba apasionado, de tal manera celebraba la Eucaristía apasionado, que sucedió eso, él se configuró con Cristo. Entonces quien lo veía, no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. Le aseguro que el que se paraba frente a Pablo decía, es verdad. Quien se paraba frente a Pedro decía, es verdad. No es Pedro quien vive ahí, ¿es quién? Es Cristo Jesús quien vive en Pedro, porque se configuraron ¿con quién? Con Cristo. La oración, excelente para configurarnos con Cristo. La penitencia, excelente para configurarnos con Cristo. Lo que quiera, cualquier ejercicio de piedad, excelente. Lo mejor para configurarnos con Cristo es la Eucaristía. Pero hay algo importante dentro de la Eucaristía que habla el Espíritu, que dice que hay que tener mucho cuidado todo aquel que va a recibir la Eucaristía en pecado, porque muchos que reciben la Eucaristía en pecado se enferman. Entonces, eso a mí me ha preocupado muchísimo. Por ejemplo, cuando uno no hace como un acto de condición y en serio antes de recibir la Eucaristía. Y de verdad que por ejemplo, yo algunas veces que he recibido la Eucaristía, por ejemplo, que he discutido en mi casa o que realmente no he hecho una confesión de acuerdo a algo tan serio como es tomar la Eucaristía, me he sentido afectada físicamente. Puede traer consecuencias físicas, claro, así como uno puede sentir un bálsamo, un estímulo, un lenitivo a la hora de comulgar y salir a enfrentar las dificultades de manera diferente, claro. Lo contrario puede suceder. Físicamente, inclusive, uno puede sentir esos beneficios o de alguna manera el perjuicio de haberse alejado de Dios, eso sí, y la depresión le da más duro y cualquier obstáculo que se presenta lo ve pues como, ¿cierto? Como una montaña. ¿Por qué? Porque no se ha tratado de configurar con Cristo de la manera adecuada. Claro, si yo me acerco a la Eucaristía y no estoy preparado espiritualmente de la manera más adecuada, no voy a decir que de una manera perfecta, porque nosotros no nos movemos propiamente en ese contexto, ¿cierto? Pero procuramos la mejor manera de prepararnos para recibir la Eucaristía. Si no lo hacemos, claro, la Eucaristía termina. No es que la Eucaristía me termine haciendo mal, sino que es un alimento, es como llevarle un plato, un faisán espectacular. El mejor chef de la cocina de Luis XIV, en el esplendor de su reino en Francia, cocinó un faisán. Y usted se lleva a un niño de 2 meses de nacido y le empieza a embutir el faisán, que es que lo cocinó el cocinero famoso. Maravilloso el faisán, por más rico que sea el faisán, el niño ahí se muere, puede morir hasta asfixiado con el faisán. Es que no tiene condiciones. Ahora, cuando yo no me preparo espiritualmente para recibir la Eucaristía, no estoy en condiciones, ¿cierto? No es que sea mala la Eucaristía, no, es que no estoy aprovechando el beneficio que me da y por eso es contraproducente para mi espíritu. Bueno, continúa entonces el texto. Dice, es un texto que yo había nombrado la vez pasada, que les di a ustedes un documento para leer cuando tuvieran tiempo, Sacrosanctum Concilium, ¿no? La Sacrosanctum Concilium dice, nuestro Salvador en la última cena, y eso es para meditar con calma, leer los textos que nos traen los evangelistas al respecto de la última cena, cómo era ese ambiente de la última cena. Habíamos dicho la otra vez, lo comentamos, los apóstoles estaban espiritualmente a la altura de recibir la Eucaristía. Seguramente sí, claro. Todos la recibieron de la misma manera, con la mejor disposición de alma, unos mejor que otros, seguramente, ¿cierto? Que Judas comulgó, eso también lo conversamos la vez pasada, bueno, hasta Judas comulgó, imagínense. Pero cómo era el ambiente, el imponderable, o sea, aquello que va más allá de los sentidos, que se percibía en el momento de entrar
en esa gran sala de banquetes donde se estaba celebrando la Eucaristía. Nuestra Señora en oración pidiendo, la Virgen ya comprendía con su sabiduría, ella comprendía el misterio que se iba a dar ahí, el milagro tan espectacular. Ella estaba rezando para que todos los apóstoles y discípulos recibieran de la mejor manera la Eucaristía. Por eso ella es mujer eucarística por excelencia. Si alguien comulgó de la mejor manera, fue la Santísima Virgen. Si alguien comulgó como tenía que comulgar ahí, fue Nuestra Señora. ¿Está bien? Lo dice San Luis María Griñón de Montfort de una manera muy acertada. Dios reunió todas las aguas y las llamó mar. Y Dios reunió todas las gracias y las llamó María. O sea, todo lo que Dios tenía de bueno para colocar en una criatura lo puso en María. Y eso para hacernos una idea de cómo debemos de prepararnos a la Eucaristía. Si yo tengo alguna preocupación de si me estoy preparando bien o no para la Eucaristía, pídale a la Virgen que le ayude a prepararse para la Eucaristía. O sea, mejor que nadie sabe hacerlo, Nuestra Señora. Dice San Luis María, más osado todavía, San Luis María llega a decir, Dios agotó su imaginación con María. O sea, imagínense Dios sentado en el trono, Dios Padre, no, pues ya qué más le pongo, ya le di toda a esta mujer, es que se lo dio todo. Agotó su imaginación con María, ¿por qué? Porque María iba a ser ese primer sagrario donde Jesús iba a reposar durante 9 meses. 9 meses de presencia divina en el vientre tuvo Nuestra Señora. Eso transforma, ¿no? Si dice que usted le pone música clásica a un niño y que sale y es que más inteligente, bueno, hay estudios en esa línea que aumenta el coeficiente intelectual, que la salud, que la motricidad. Ahora usted tener dentro Dios durante 9 meses, ¿no será que eso le irradia algo a usted? Pues naturalmente hablando por lo menos, claro. Y sobrenaturalmente hablando, o sea, era un sol dentro de sí que tenía la Virgen. Y la iba quemando en el buen sentido de la palabra, ¿con qué? Con gracia, con virtud, con santidad, con todo lo que quiera. Entonces, modelo excelentísimo de preparación para la Eucaristía y de comulgarse y de comunión de la Eucaristía es la Santísima Virgen. Bueno, entonces imaginarse cómo fue esa última cena. Nuestra Señora pidiendo por los apóstoles, por los discípulos, Juan, que era tan osado, haciendo algunas preguntas hacia el lado de nuestro Señor. Ya todos lo codearon y le preguntaron que quién era el traidor y aquel que yo moje el pan y se lo dé, ¿no? ¿Se acuerdan que eso está en los evangelios? O sea, fue Juan el que le sacó la información a nuestro Señor. ¿Cómo eran las conversaciones entre uno y otro? De pronto uno medio distraído, el otro, no, oiga, ponga cuidado que ya vamos a comer el cordero, porque era la solemnidad de la Pascua que iban a celebrar con el Señor. Nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor. Miren qué bonito cómo la Iglesia se refiere a la Eucaristía. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. O sea, es como una degustación de lo que usted se va a ganar en el cielo. Eso es lo que le estamos recibiendo cada que nos acercamos al sacramento de la Eucaristía. Es una degustación de esa recompensa demasiadamente grande que nuestro Señor dice en el Evangelio que nos va a ser dada después de la muerte. Eso es la Eucaristía. Ahora, habíamos dicho de alguna manera eso la vez pasada, que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida eclesial, ¿cierto? La Eucaristía es fuente y culmen de la vida eclesial y eso lo tenemos muy claro en el numeral 11 de otro texto que les comenté la semana pasada, que es bueno que lo tengamos en cuenta y lo leamos de vez en cuando, la Lumen Gentium, ¿no? En el numeral 11. Dice la Lumen Gentium: los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. O sea, hacia allá va dirigido. ¿Por qué? Es que ahí está Dios, la presencia real de nuestro Señor. La Sagrada Eucaristía, en efecto, miren esto, la Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Claro. ¿Por qué contiene todo el bien espiritual? Todo lo que la Iglesia tiene para darnos de bueno está ¿dónde? Ahí en la Eucaristía. Por eso es que el lugar más decente, más digno,
más glorioso en el templo debe ser ¿cuál? El de la reserva de la Eucaristía. No puede ponerla por ahí en una esquinita. No, por ahí escuché la otra vez a alguien que dijo, no así si es laico o religioso, pero dijo, con respecto a la Virgen. No, a la Virgen hay que tenerla bien escondidita como en los evangelios. A mí no me gustan imágenes de la Virgen acá. Gravísimo, ¿no? No estamos hablando de cualquier Virgen ni de cualquier María. Es María, la Madre de Dios. Ahora imaginen que alguien, absurdo pensar eso, pero bueno, no sé, la naturaleza humana, nosotros somos tan débiles, ¿cierto? La naturaleza es tan débil, a veces somos tan decadentes que podríamos llegar a ese extremo. No, la Eucaristía, dejémosla por ahí en un rinconcito, y eso, por ahí, démosle cualquier lugar. No, es que todo lo que tiene de bueno la Iglesia para darnos está ¿dónde? Ahí, en la Eucaristía, clarísimo, repito. Todo el bien espiritual de la Iglesia, no casi todo, ¿no? Todo el bien de la Iglesia, todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua es esa. Si los judíos veneraban la celebración de la Pascua porque se comían el cordero y recordaban aquella salida de Egipto, para nosotros es cada que nos acercamos a la celebración eucarística. Miren lo que era para el pueblo de la antigua alianza la celebración de la Pascua cada año. Cada año pues se acercaban al cordero y la celebración muy bonita, y eran días de ceremonias, todo lo que quiera. Iban a Jerusalén, visitaban el templo, y resulta que el templo, arreglaban el velo, mirá las flores que pusieron, porque el templo es una cosa así, magnífica. Herodes la sacó del estadio con la reconstrucción y con los arreglos que le hizo al templo. Fueron varias décadas reconstruyendo el templo. Usted entraba y sentía la presencia de Dios. Pero la Pascua, esa gran celebración, es solamente una vez al año. Ahora, la gran Pascua para nosotros la renovamos, la celebramos en ese momento en que nos acercamos a la Eucaristía, un martes a las 7 de la mañana. Miren cómo uno puede llegar a banalizar, que no quiere decir que por eso no va a comulgar todos los días. No es que no comulgo todos los días porque va a banalizar la Eucaristía. Eso es jansenista, eso está condenado por la Iglesia. Los jansenistas, una herejía por allá de hace algunos siglos, decían que la Eucaristía era tan grande que si acaso una vez al año comulgar, porque es que es algo tan especial que hay que prepararse muy, 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 muy bien para poderse acercar a la Eucaristía. No, pues dicen, no, los ángeles si acaso. Y los ángeles, por mejor que se preparen, no pueden comulgar, como son solo espíritus. Entonces, ¿cómo me tengo que preparar entonces para la Eucaristía? La Eucaristía es alimento ¿para qué? Para aquellos que necesitan crecer, ¿cierto? Para los que necesitan alimentarse. Es alimento y medicina para los enfermos. Entonces, yo, si estoy enfermo del alma, tengo que, después del sacramento de la reconciliación, acercarme a la Eucaristía. Entonces hay que tenerlo muy claro. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Seguimos? ¿Está claro, cierto? Bueno. La comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios sobre los que la propia Iglesia subsiste se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía. Entonces miren, la comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están gozando uno de otro por toda la eternidad. O sea, han gozado y seguirán gozando y están gozando, ¿no? Por siempre y para siempre. Como cuando uno se encuentra con un viejo amigo. Yes. Una vez me encontré con una compañera de colegio que no la veía hace 23 años. Nos encontramos por allá en Cali. No me acuerdo, yo hablé con ella por teléfono, no, estoy en Cali, qué bueno, nos vamos así, tengo tiempo, justo coincidimos, bueno, nos vemos en tal lugar y ya cenamos, nos encontramos como a las 7, cenamos, la cena fue como de 2 horas y media, 3, ya empezaron a cerrar el restaurante, no, pues salgamos y quedémonos aquí afuera conversando en el centro comercial, nos empezaron a apagar las luces del centro comercial, nos fuimos para la calle, empezamos a hablar 2 de la mañana y nosotros en la calle conversando. Hey, ¿te acordás? Y no sé qué, y ella contándome la vida, yo contando, pues de amigos, porque nos conocimos en 23 años, pues no nos contamos los 23 años de vida ahí, pero encantado, eso le pasa el tiempo a uno, cuando, son las 3 de la mañana, no, entonces, yo la llevé, bueno, y cuando llegamos a la casa, ahí con el esposo, conversando todo el rato, y dice, cuando uno se encuentra con gente que tiene cierta afinidad, y es agradable, uno se le pasa el tiempo volando. Ahora uno podría tener un punto de referencia para lo que son para lograr definir lo que son las relaciones divinas. La relación del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o sea, cualquier momento agradable, agradabilísimo que uno tiene en la vida es nada en comparación con esas relaciones divinas. Ahora, cuando uno comulga, se acerca de la mejor manera
a degustar lo que son esas relaciones divinas. Eso es lo que yo degusto con la Eucaristía, porque es la presencia eucarística me hace partícipe de esas relaciones del Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Está bien? Entonces miren cómo la grandeza de ese sacramento, todo lo que trae. Y eso le ayuda a uno a prepararse, por eso es bueno tener los argumentos lógicos, racionales, para uno prepararse de una mejor manera a recibir la Eucaristía. ¿Entendido? Es muy bonito. Bueno, en ella, en la Eucaristía, se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. La oración más perfecta que existe, la Eucaristía. Es una oración. Yo mando a celebrar una Eucaristía y pido una intención al sacerdote. Padre, por favor, coloque en esa intención el alma de fulanita que va a fallecer. Coloque la intención de la salud, intención espiritual, material, lo que sea. La mejor manera, eso es para arrancarle a Dios directamente mis necesidades. Eso sí, no es un cajero automático. Entonces, para que Dios me atienda, yo tengo que pedir algo que convenga a mi santificación. Si no, Dios no me lo da. Por eso es que ningún padre le va a dar de comer al hijo tierra o piedras. No, le da lo que le alimenta. Es que llevo 20 años pidiéndole a Dios esto. De pronto es que no le conviene. Entonces, por más que lo pida, Dios no lo va a dar. O Dios quiere que pida usted 21 años. Apenas van 20. Persevere otro año pidiendo que a los 21 años Dios se lo va a dar. Porque es un acto de humildad también. No, yo no le pido a Dios nada. No, yo no necesito. La persona se olvida de Dios, ¿cierto? Porque es que yo no necesito de Dios. Siempre necesitamos de Dios. Por lo menos para perseverar en el momento estable en el que nos encontramos. No, yo soy tan bien. Mi esposo es una maravilla, mis hijos ya son profesionales, yo estoy jubilado, salgo a trotar todos los días, de lo que como nada me cae mal, duermo lo más de bien, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y ya, no, un momentico, es que ¿quién dijo que eso es lo único que usted necesita? Entonces, la Eucaristía, cuando yo aprendo a valorar la Eucaristía en una proporción adecuada, me doy cuenta de que siempre estoy necesitando de la Eucaristía para crecer más y formarme en Cristo, ¿cierto? Lo que decíamos ahora es esa manera de conformarnos con Cristo. Bueno, continúa. Ahora, por la celebración eucarística, nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Es que es un pedacito de cielo que me estoy gozando. No sé si se han leído los sueños de Don Bosco, son más de 100 sueños de Don Bosco. Yo les recomiendo que se los lean. Los sueños de Don Bosco, él mismo los cuenta. Y él, todas las noches, con los niños, sus biriquines, eran unos niños así, malandros, maldadosos, medio indigentes, medio bandidos, medio de todo un poquito. Y él recogía a los niños y los llevaba a una casa que tenía cuando mamá Margarita vivía, que era la mamá de Don Bosco. Mamá Margarita le ayudaba. Yo me acuerdo, yo estuve en la casa que fundó Don Bosco, en Turín, y había una canilla, una llave, donde los niños hacían fila con el pan que daba Don Bosco para ellos mojar el pan en agua y comer, porque a veces eso era lo único que tenían, pan mojado para comer. Y pasaban cosas lindísimas allá, en el oratorio, como lo llamaba él, ¿no? Y ahí Don Bosco tenía a los niños y en las noches, antes de que ellos se fueran a acostar, él contaba los sueños. Y anoche soñé tal cosa. Y normalmente el ángel de la guarda de Don Bosco en los sueños se lo llevaba. Y lo llevaba a lugares, lo llevaba al cielo, lo llevaba al infierno, lo llevaba al purgatorio. Entonces en medio de eso salían enseñanzas para los niños y él decía, y yo fui caminando por una vía y la vía se fue colocando empinada y era un terreno muy liso y yo caí, resulta que me llevó al infierno y pasé tantas puertas, no sé qué. ¿Cómo salí de allá? Entonces me di cuenta que la manera de salir del infierno están estas armas, encontré estos instrumentos para salir, una cuerda muy fuerte, la devoción a la Virgen, una cadena que nunca me va a soltar, la Eucaristía, y así empezaba a contar, y ese era el sueño. Y en medio de esos sueños él cuenta una vez que fue al cielo, y cuando estaba contando el cielo, el sueño a los niños, les decía, miren, hagan de cuenta piedras preciosas, ríos de piedras preciosas. El viento era con aromas y colores. O sea, estuve a punto de morir de tanta felicidad. Y de hecho hay dos cosas que lo llevan a uno a la muerte, ¿no? Los extremos de felicidad o el extremo de dolor.
que eran tantas las bellezas que él decía, con razón San Pablo, que dice que subió al tercer cielo, dice que ojo no vio, no, oído no escuchó, o sea, nada cómo contar lo que él vio por allá en el cielo. Ahora, con la celebración de la Eucaristía, yo estoy teniendo también una degustación de lo que es la liturgia en el cielo. ¿Ustedes se imaginan la liturgia, la ceremonia que los ángeles y los santos le hacen a Dios todos los días y le van a hacer por toda la eternidad? Eso es una maravilla. Uno no se cansa de los cantos, uno no se cansa de los colores que va a haber allá, de las luces, del ambiente. Eso se degusta con la celebración de la Eucaristía. Por eso es que la Iglesia le pide a los ministros, por eso es que, por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de Medellín existe una carnetización o una acreditación de los ministros de canto, ¿cierto? Del ministerio musical, porque cualquiera no puede llegar a cantar a una iglesia. Eso que le cambian la letra a una música de moda y le ponen Jesús, pero el te quiero puede ser para cualquiera, y ya, porque ponen Jesús ya quedó una música litúrgica. No, un momento. Hay unos parámetros que la iglesia ha definido y que ha venido estructurando a lo largo de 2000 años de historia. Es que la iglesia no tiene 20 años. Nuestra iglesia tiene 2000 años de historia y eso le ha dado madurez. Es cuando la música es adecuada, ¿cierto? Cuando los colores que están adentro son adecuados, entonces la iglesia definió que está el morado, que está el rojo, nos recuerda a los mártires, el blanco, la pureza, toda esa serie, ese conjunto de signos de música y la celebración de la Eucaristía, la Santa Misa, nos dan un antegozo de lo que es la liturgia de la eternidad, del cielo. Esa va a ser la manera de nosotros comunicarnos en el cielo, una amistad. ¿Listo? Uy, el tiempo se va acabando, ya casi. Finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Entonces les recomiendo eso. Lean los sueños de Don Bosco porque cuando habla del cielo, del propio infierno también, él veía al demonio, me va acordando de cosas, después tengo que buscarle cómo lo uno con el tema, pero bueno, pero me va acordando, y son bonitas las de Don Bosco. Don Bosco tenía el don del discernimiento de los espíritus. Entonces, cuando un niño se arrodillaba a confesar, a veces el niño de los nervios no contaba todo, y Don Bosco, como veía el alma del niño y el alma de las personas, Don Bosco le decía los pecados. Tranquilo, no te preocupes, recuerda que tú cogiste esta cosita acá, dijiste esta mentirita acá del niño. Sí, Don Bosco. ¿Estás arrepentido? Sí, Don Bosco. Entonces yo te doy la absolución. Y Don Bosco, como veía todas esas cosas sobrenaturales ahí en el momento de la confesión, veía también el demonio haciendo fila. Un día vio al demonio haciendo fila en la confesión y Don Bosco salió furioso del confesionario y agarró al demonio y le echó agua bendita. Y confiese qué es lo que está haciendo acá y me tiene que decir el demonio en medio alarido, ¡ah!, como un exorcismo. Y el demonio le confesó a qué iba a la fila de la confesión. Adivinen. A devolver la vergüenza. A devolver la vergüenza. Oigan bien los que van a escuchar el audio después. El demonio hacía fila en la confesión para devolverle la vergüenza a los penitentes. De tal manera que cuando llegaran a confesarse, si es que no le salían antes de la fila, por vergüenza, no contaban todo porque les daba vergüenza del sacerdote. Entonces Don Bosco, en uno de sus sueños, en esas noches de despedida de la noche a los niños, la palabrita de la noche, contaba eso. Les decía, cuando nosotros vamos a pecar, o estamos en ocasión próxima de pecado, el demonio nos quita la vergüenza. Y yo no me doy cuenta que yo estoy pecando en Dios, porque en Él nos movemos y existimos. Nosotros estamos dentro de Dios. O sea, yo no tengo cómo esconderme de Dios, no me metí en el hueco más. Usted está en Dios, usted no puede estar fuera de Dios. Pero el demonio me quita la vergüenza, entonces yo no me está viendo y peco. Y cuando me voy a confesar me la devuelve. Ay, no, yo cómo le decir eso al Padre, imagínese. ¿Sí? Entonces eran cosas así que de alguna manera lo acercan a uno con la vida sobrenatural. Y toda esta serie de pensamientos así, en la línea de aquello que es más real que lo visible, que es la existencia de los ángeles, es la existencia de ángeles buenos o espíritus buenos y espíritus malos, la vida eterna o la muerte eterna en el infierno. Toda esta serie de pensamientos también me preparan a mí para la Eucaristía, para valorar la Eucaristía, porque yo sé que si me alimento con la Eucaristía, yo no me voy a morir eternamente. Me morí de hambre espiritual, estoy en el infierno. Me alimenté bien espiritualmente, ¿voy a llegar a dónde? A la gloria eterna. ¿Está bien? Bueno, seguimos entonces. En resumen,
La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Compendio y suma de nuestra fe. Miren, todos los bienes espirituales que la Iglesia tiene para darnos están ¿dónde? En la Eucaristía. Además de eso, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Dice San Ireneo de Lyon. San Ireneo de Lyon, si no me falla mi memoria, fue discípulo directo de San Juan Evangelista, o sea, súper cercano a nuestro Señor. San Ireneo de Lyon dice: nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Entonces, es interesante eso porque cuando yo comulgo, yo empiezo también a pensar como Cristo. Y ese es el don de la sabiduría. Miren que el don de la sabiduría es el don más grande que el hombre puede recibir antes de la visión beatífica. La visión beatífica es ver todo con los ojos de Dios. Ahora, el don de la sabiduría, ¿cierto?, es comprender la realidad de las cosas según los ojos de Dios. Y si yo me alimento con la Eucaristía, me va a hacer más aguda a mí, me va a hacer más agudo a mí el don de ¿qué? De la sabiduría, me va a enriquecer la sabiduría. Entonces se me presenta la dificultad más terrible, no problema matemático, no, más allá de eso. Cualquier dificultad que se me presenta en la vida, si yo soy una persona de comunión frecuente, ¿cierto?, esa sabiduría ha empezado a habitar en mí. Eso también hace parte de la inhabitación trinitaria. Sí, Dios, que es la Eucaristía, está en la Eucaristía presente, y en la Eucaristía está nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y nuestro Señor es la sabiduría eterna y encarnada. Entonces, si yo comulgo la Eucaristía, yo empiezo a hacerme más sabio. Sí, sentido común, lógica, lo uno me lleva al otro. Se me presentó una dificultad gigante. Ese don de la sabiduría se hace explícito en el momento de resolver esas situaciones, sean personales o sean de terceros. Por eso el don de consejo. Ahí vienen entonces los dones del Espíritu Santo, etc. Pues todo eso está unido ¿a qué? A la Eucaristía. Entonces es como si yo tengo una lámpara, yo soy cristiano, pero es una lámpara apagada. Si a mí no me conectan y no me prenden, no doy luz. La Eucaristía me ayuda a mí a repotenciar la capacidad que yo tengo de darle luz a los demás. Bueno, ¿qué más nos dice aquí el catecismo? El nombre del sacramento. Eucaristía, ¿por qué? Porque es acción de gracias. Las palabras Eucharistein, la utiliza Lucas y primera en los Corintios Pablo, y Eulogein recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios. La creación, la redención y la santificación. Entonces todo eso está unido ¿a qué? A la palabra Eucaristía. La palabra Eucaristía en cuanto tal también es riquísima. Entonces dentro de sí es un compendio la palabra Eucaristía que está relacionada con la creación, viene de las manos de Dios. La redención es fruto de ¿qué? De Dios que muere en lo alto de la cruz. Y la santificación, que nos viene a través de ¿qué? De la gracia. Y miren cómo cada uno de estos tres elementos está relacionado con la Santísima Trinidad. Cuando yo hablo de creación es Dios Padre. Cuando hablo de redención es Dios Hijo. Y cuando hablo de santificación es Dios Espíritu Santo. Tu Eucaristía está relacionada con esas tres personas. Diga. No, a ver, hay algo muy especial en la Iglesia. Cuando se escriben los evangelios, la lengua común, una de las lenguas comunes, porque no era la única lengua, pero una lengua muy común y muy internacional era el griego, ¿cierto? El griego. El arameo era el que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Seguramente también nuestro Señor Jesucristo hablaba el siríaco. El siríaco, inclusive hay una población hoy de personas en Tierra Santa que habla el siríaco. Y el siríaco se hablaba en Nazaret. O sea, seguramente nuestra ciudad también hablaba en siríaco, ¿cierto? La palabra Eucaristía entonces tiene un origen, claro, evidentemente griego, una raíz griega. Después tiene una riqueza también latina, después la podemos ver con más calma. Pero más que digamos que ese significado etimológico, es la riqueza que la propia palabra Eucaristía ha tenido en relación con todo lo que son los bienes espirituales de la Iglesia.
Por eso aquí la explicación que da el catecismo no es solamente etimológica, porque aquí nos hablan de la Eucaristía, sí, palabra eucaristein, sí, no es latina, ¿cierto? Pero no va a la raíz, sino a lo que contiene en cuanto a riqueza. Y nos nos da a conocer estas otras tres realidades unidas a esa palabra Eucaristía. De aquí más adelante queda más claro, pero después podemos verlo etimológicamente cómo se ha ido enriqueciendo también. Porque, por ejemplo, misa. Hoy en día yo puedo decir, voy a la misa, o a la celebración de la misa, o el padre va a rezar la misa. Padre, usted ya hizo misa, ya celebró la misa, ya dio la misa. El padre celebra, reza o da la misa. Entonces a veces yo digo misa, a veces digo Eucaristía. Eucaristía puede ser sacramento, puede ser celebración eucarística. Está también aquí, por ejemplo, en el catecismo, deja muy claro el banquete del Señor. Eso lo dice Pablo en una de sus cartas. ¿Por qué? ¿Por qué banquete del Señor? Porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero, que ya aparece por allá en el Apocalipsis, ¿no? Fracción del pan, otro nombre también que está relacionado con la Eucaristía. Entonces, la Iglesia va madurando y va definiendo o acuñando un término más apropiado y más abarcativo para ese gran misterio que se da. Y todo esto es providencial, porque ya es providencial el hecho de que Nuestra Señora ha escogido el pan y el vino y no escogió otro tipo de frutos ni de alimentos, escogió el pan y el vino. Y cuando uno va a ver las riquezas del pan, la riqueza del pan en cuanto a cultura también, porque alrededor del pan hay toda una cultura, alrededor del vino, uno dice, no, es que el pan y el vino fueron creados en función de la Eucaristía. No fue que cuando Dios iba a instituir la Eucaristía dijo, no, pues cojamos el pan y el vino. No. Desde que Dios, ab eternum, pensó en pan y el vino, ¿era en función de qué? De la Eucaristía. Así de sencillo, no fue al contrario. ¿Está bien? Por eso la grandeza del pan, el pan de cada día, todo tiene un simbolismo. Y el vino también. El vino inclusive para limpiar las heridas, tiene toda una riqueza especial. La sangre de la tierra, la llama así Santa Hildegarda de Bingen. El vino ella lo cataloga como la sangre de la tierra y por eso es tan rico y da tanta fuerza. Bueno, banquete del Señor. Se va acabando el tiempo. Fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Eso lo encontramos en Mateo 14, en el 15 y en Marcos 8 también. Sobre todo en la última cena, eso queda clarísimo. En este gesto de la fracción del pan, que la vez pasada hablamos sobre eso cuando los discípulos de Maús, no sé quién fue que lo recordó. Bueno, en este gesto de la fracción del pan, o sea, no era el nombre Eucaristía propiamente en los inicios, ni la misa. Ve, camina que Pablo va a celebrar la misa, ¿no? Vamos a tener la fracción del pan y va a presidir Pablo. O de pronto eran varios que fraccionar, no. Fracción del pan. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y eso lo cuenta Lucas en el capítulo 24, en el versículo 13. Y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Entonces era fracción del pan, después va enriqueciéndose el lenguaje y la cultura cristiana y se acuñan ya palabras definitivas. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo con él. Asamblea Eucarística, otro nombre entonces, Asamblea Eucarística. Porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles, que es una expresión visible de la Iglesia. Memorial, también, otro nombre. ¿Por qué memorial? Porque es el memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Santo sacrificio, el santo sacrificio de la Eucaristía, el santo sacrificio de la misa o el santo sacrificio. Santo sacrificio, ¿por qué? Porque actualiza, renueva, lo hace verdadero ahora en este momento que el Padre está celebrando. Actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. O también santo sacrificio de la misa, o como lo decían en los Hechos de los Apóstoles los primeros cristianos, el sacrificio de alabanza. Sacrificio espiritual,
Ya Pedro en su primera carta habla así al respecto de la Eucaristía. Sacrificio puro en la antigüedad, Malaquías. Otro nombre, Santa y Divina Liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa, ¿no? Más rica, más sabrosa, más fuerte. Su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido se la llama también celebración de los santos misterios. La celebración de los santos misterios es la misa. Se habla también del Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Por eso, mutatis mutandis, guardando las debidas proporciones, a la Virgen no se le dice solamente la Santa Virgen, pues puede decirle usted, normalmente se le dice Santísima Virgen, ¿cierto? Superlativo de Santa, Santísima. Todos y cada uno de los dones por los cuales pudo brillar un santo, o todos los santos van a brillar a través de la historia, la Virgen los tuvo en su vida terrena, y bueno, los tiene ahora en el cielo, en un grado excelso y sumo. ¿Está bien? Si Santo Tomás, como dijimos ahora, brillaba por esa inteligencia, Nuestra Señora iba y volvía. Ya en inteligencia y en sabiduría. En pureza, una pureza de, no sé, de San Luis Gonzaga, ¿no? Una pureza así impresionante, que nunca miró, un poco, no sé, por lo menos sus biógrafos hablan al respecto de San Luis Gonzaga a ese respecto. Nunca miró con malicia a una mujer, jamás, o sea, una pureza intachable. Esa pureza de él es nada en comparación con la pureza de Nuestra Señora. O sea, eso es un pedacito de nada. Eso cuando digo Santísimo Sacramento, yo no digo el Santísimo Sacramento de la confirmación, no. El Santísimo Sacramento es la Eucaristía. El Santísimo Sacramento del altar, es la Eucaristía. Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. De esa manera, somos un solo cuerpo con Cristo. Si Cristo está conmigo, ¿quién está contra mí? Nada. Eso se pueden unir todos los infiernos, todo el mal de la tierra. Yo estoy en comunión con Cristo, mire, el resto va por tierra. Se le llama también Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de la salvación se termina con el envío de los fieles missio, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana, ¿no? Ite missa est. Era la despedida que daba el sacerdote antiguamente en la misa. Ite missa est. Mandaba a los fieles a misión. Es que a eso sale uno cuando terminó la Eucaristía, a hacer misión, a llevar a Cristo. Para eso salimos de la Eucaristía. Bueno, la Eucaristía en la economía de la salvación, los signos del pan y del vino. Eso lo podemos ver en una próxima clase. Pregunta. Los signos del pan y del vino, que le da mucha trascendencia también a estas dos riquezas tomadas de la naturaleza por Dios para entregarse a los hombres en perpetuidad, para dar su presencia en perpetuidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No está claro? Ah, es que no, sí, bueno, está claro. Bueno, si eso lo vamos a ver un poquito más adelante, con tiempo hablamos terminológicamente pues, al respecto de la palabra. Pero termino con esto. La misa... una aclaración que hay aquí arriba de San Juan Crisóstomo muy interesante. La Iglesia vive continuamente el sacrificio redentor y accede a él no solamente a través de un recuerdo lleno de fe. O sea, nos reunimos todos en el templo y nos acordamos de lo que fue la vida del Señor y leemos la palabra de Dios y recordamos al Señor. No, la celebración de la Eucaristía va mucho más allá que simplemente recordar. No es solamente eso, un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto actual, puesto que este sacrificio se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en la Eucaristía, en cada comunidad que lo ofrece
por manos del ministro consagrado. De este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de todos los tiempos, en lo alto de la cruz. En efecto, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Es un único, ahí está el misterio de la celebración de la Eucaristía. Repito, la Eucaristía, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Ya lo decía elocuentemente San Juan Crisóstomo. Palabras de San Juan Crisóstomo. Nosotros ofrecemos siempre el mismo Cordero, y no uno hoy y otro mañana, sino siempre el mismo. Por esta razón el sacrificio es siempre uno solo. También nosotros ofrecemos ahora aquella víctima que se ofreció entonces y que jamás se consumirá. O sea, es inagotable. ¿Hasta cuándo seguimos recibiendo o se sigue haciendo presente esa renovación del sacrificio? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, por ahí le tenemos a Él. ¿Sí? Listo. Y terminamos por ahí. ¿Está bien? Hay muchísimo para hablar, para comentar, en fin. Les recomiendo, tomen textos, lean y comentamos de alguna manera el próximo encuentro. ¿Listo? ¿Cuál? ¿Ese mismo del, sí? Sí, hay otros documentos, los que ya les dije. Parte de la tarea es esa, Lumen Gentium y Sacrosanctum Concilium. Lean un poquito. Ay, me impactó esta frase, tráigala y la comentamos la próxima semana, porque eso es riqueza para todos, ¿cierto? Recuerden que eso es una intuición que tenemos a través de la fe, que nos impacta en el corazón, eso tenemos que transmitirlo.